Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar una simulación sobre reacciones químicas y para ello vamos a utilizar el tutorial Counter Flow Flame 2D de OpenFOAM. En este caso lo que se tiene es un pequeño recinto por donde va a ingresar CH4 o metano y por la otra parte oxígeno a una velocidad de 0.1 metros por segundo, cada uno en sentido contrario. Y a la salida, que va a ser por la parte inferior y la parte superior, luego de esa reacción de estos dos reactivos, saldrá un producto de dióxido de carbono más vapor de agua. La temperatura a la que ingresa tanto el metano como el oxígeno es de 293 grados Kelvin. La simulación es transitoria y el flujo es laminar. Ahora vamos a copiar la carpeta a nuestra zona de trabajo. Ingresamos para ello a tutoriales, luego a combustión, Reacting Foam, laminar y copiamos toda esta carpeta, Counter Flow Flame 2D. Regresamos a nuestra zona de trabajo y aquí lo pegamos. Listo. Para facilidad al momento de escribir este nombre en el terminal, vamos a cambiar este nombre a CCF2. Tú puedes utilizar cualquier nombre que te guste, solamente es por un tema de facilidad al escribirlo en el terminal. Ingresamos a esta carpeta y acá tenemos los tres archivos que se utilizan para desarrollar cualquier simulación en OpenFOAM. Tenemos 0, Constant y System. Ingresemos primero a 0. Dentro de 0, además de la presión, temperatura y velocidad, aparecen las especies que vamos a utilizar en esta reacción química. Alpha T es un archivo que ya lo hemos visto anteriormente, que viene a ser la viscosidad dinámica turbulenta dividido entre el número de Planck turbulento. Y las unidades están expresadas en kilogramos sobre metro sobre segundo. Y el valor que tiene inicialmente será igual a 0. Cerramos y ahora nos dirigimos al archivo de la presión. En este caso, la presión interna en todo el dominio computacional es de 1 por 10 a la 5. Eso significa que es aproximadamente la presión atmosférica, que sabemos que es un valor de 101.325 pascales. Luego, ingresamos al valor de la temperatura, en el cual me indica que dentro del dominio computacional la temperatura será de 2000 grados Kelvin. Sin embargo, el combustible va a ingresar a una temperatura de 293 grados Kelvin, el aire también va a ingresar a una temperatura de 293 grados Kelvin, al igual que los flujos que salgan a la salida están configurados en 293 inicialmente. Es posible que estos valores varíen a medida que se desarrolle la simulación y se genere la reacción química. Cerramos y ahora nos dirigimos al archivo de la velocidad. La velocidad en este caso está definido como 0.1 para el combustible y 0.1 para el aire. En este caso es el signo negativo porque está yendo en sentido contrario a la dirección del combustible. Eso quiere decir que ambos fluidos están entrando de direcciones opuestas, van a impactar, se produce la reacción y los productos de esa reacción saldrán por la salida denominada como outlet. Entonces en este caso son 0.1 metros por segundo para cada caso. Ahora vamos a pasar a revisar algunas especies en esta simulación. Por ejemplo, abramos el archivo del oxígeno. El oxígeno en este caso me indica que su volumen es de 0.23 o 23% que está contenido dentro del aire. Cerramos, ahora vamos a abrir el nitrógeno, ya que el aire, como sabemos, es oxígeno y nitrógeno. Acá debe aparecer el restante para que sume el valor de 1 o 100%. Y aparece 0.77 también para el caso del aire. Eso significa que el oxígeno más el nitrógeno, 0.23 más 0.77, llega al valor de 1. Si esto no sumase 1, entonces tendríamos un error. Es importante que verifiques que siempre para el aire, todos sus componentes, su volumen, tiene que sumar el valor de 1. Ahora vayamos para el caso del combustible. En esta simulación el combustible será el metano o CH4. Vamos a abrirlo y automáticamente acá aparece el valor de 1, que viene a ser el combustible. Entonces está todo ok. Lo que no tiene valor viene a ser el dióxido de carbono, ya que sería un producto al igual que el vapor de agua, y aparece por defecto 0. Eso se deja así inicialmente para que la simulación arranque sin ningún problema. Y por último, el archivo IDFull lo que hace es otorgar a esos valores de los productos su condición inicial. Por ejemplo, en este caso aparece el valor de 0. Eso significa que para esos productos también tendrán ese valor de 0 que corresponde al IDefault. Cerramos y ahora nos dirigimos a la siguiente carpeta, que es Constant. Dentro de Constant también notamos archivos nuevos y vamos a entrar primero a las propiedades de la química. Ingresamos acá
tenemos que el solver que vamos a utilizar es Euler implícito. Aquí estamos activando la condición química y tenemos que la química va a comenzar en el tiempo de 1 por 10 a la menos 7. Es decir, no comienza exactamente en 0, que viene a ser el tiempo inicial, sino que se le da un pequeño espacio más. Eso se hace con la finalidad de que la simulación obtenga la convergencia. Luego, los coeficientes del modelo Euler implícito, que es el que estamos utilizando, están escritos aquí. Y los coeficientes ODE viene a ser de Ordinary Differential Equation o ecuación diferencial ordinaria, está referido con el modelo de Rosenbrock 43. No es el único, hay muchos y cada uno va a depender del tipo de simulación que quieras desarrollar. Lo que está aquí en la parte inferior vienen a ser los coeficientes de este modelo Rosenbrock 43. Pero como te he comentado, aparecen más. Aquí en la imagen te dejo algunos de ellos. Para saber cuál utilizar, debes investigar un poco a qué se parecería la simulación que deseas realizar. Luego tenemos propiedades de la combustión. En este caso, es un flujo laminar. No estamos simulando ningún modelo de turbulencia. Momentum Transport también es laminar. Y tenemos aquí las reacciones. En caso de las reacciones aparecen los reactivos y los productos. Y el tipo de reacción es de Arrhenius irreversible. El modelo de Arrhenius es una ecuación matemática exponencial bastante conocida en lo que viene a ser reacciones químicas. Y para poder aplicar correctamente este modelo necesito algunas constantes que están definidas aquí en la parte inferior. Esas constantes pueden variar dependiendo del tipo de reacción química que tú necesites. ¿Cómo encontrar esas reacciones químicas? Generalmente se encuentran en laboratorio, experimentalmente. Sin embargo, debe haber papers donde ya han hecho algún tipo de investigación que se pueda asemejar a la simulación que tú quieras desarrollar. Para este caso, el valor de A es 5.2 por 10 a la 16, beta 0 y TA viene a ser 14.906. Luego nos vamos al último archivo, que viene a ser Thermophysical Properties. Abrimos. Y acá aparecen las características de la termofísica, que son tipo epsitermo, ya que tenemos reactivos y productos. Vamos a tener mixtura porque estamos trabajando con varias especies, por eso aquí es multicomponent mixture. El modelo de transporte viene a ser el de Sutherland. El modelo termo viene a ser el de Hanaf, que es un cuadro que te estoy dejando aquí a continuación para que veas cuáles son los valores que vamos a tomar. Y ya lo veremos con mayor detalle en el siguiente archivo. La energía de entalpía sensible, la ecuación de estado es de un gas perfecto y por último la especie. Vamos a cerrar y nos dirigimos al último archivo. Lo abrimos y en este caso aparecen las especies que son agua, oxígeno, metano, dióxido de carbono y nitrógeno. Para el caso del oxígeno, por ejemplo, el peso molecular es de 31.99. La temperatura baja, considerada en este caso, va a ser 200, la temperatura más alta de 5000 y la temperatura común será la de 1000. Estos coeficientes que aparecen acá son los coeficientes de Hanaf, que lo vimos en el archivo anterior, que viene a ser el modelo para la termodinámica, al igual que estas temperaturas que están dadas aquí. En el tema del transporte, seguimos en el oxígeno, tenemos AS y TS. Estas vienen a ser constantes del modelo de Sutherland, también definido aquí en la carpeta de las propiedades termofísicas. De la misma forma, tanto para el modelo Hanaf y para el modelo de Sutherland de cada especie, están aquí definidas en la parte inferior. Toda esa información tiene que ser sacada por medio de laboratorio análisis experimental. Sin embargo, hay algunos papers donde han hecho publicaciones al respecto. Aquí te dejo una imagen de cómo es de esos coeficientes termodinámicos de Hanaf, que se tienen que reemplazar en toda esta sección. Tenemos para el metano, dióxido de carbono y nitrógeno. Con ello cerramos y ahora nos dirigimos a la última carpeta, que es la carpeta System. Dentro de System tenemos BlockMeshDig. Aquí está definido, como ya sabes, nuestro dominio computacional con los vértices, bloques y aristas, además de definir cada zona por donde va a entrar estas condiciones de frontera. Además de definir las condiciones de frontera por donde entrará el combustible y el aire. Recuerda que si quieres saber más detalle de esto o quieres recordarte en qué consistía, te recomiendo visitar el tutorial Cavity, en donde explicamos toda esta zona con mayor detalle. Luego nos vamos a ControlDig. En ControlDig está definido la aplicación que vamos a utilizar o el solver, que en este caso sería Reacting Form. El tiempo inicial es 0, el tiempo final 0.5 segundos y el delta de tiempo o paso de tiempo 1 por 10 a la menos 6. Vamos a guardar información cada 0.05 segundos y acá definimos nuestra precisión.
el máximo Courant será igual a 0.4. Recuerda siempre que cuando trabajamos con reacciones químicas o también con fluidos compresibles, estos suceden en corto tiempo. Por ese motivo, observa que el tiempo es muy pequeño y el paso de tiempo tiene que ser aún más pequeño para poder obtener la convergencia con el número de Courant dado. Si este valor fuera bastante grande, entonces probablemente tendremos algún mensaje de error. Habiendo dicho esto, pasamos al tema de la simulación. Aquí en el terminal, que ya lo tengo abierto, vamos a dirigirnos a la carpeta de trabajo, cd foam-run, y luego ingreso a la carpeta de esta simulación de reacción. Ingreso cd ccf2. Esa es la facilidad de por qué cambié el nombre, para no estar escribiendo todo ese nombre largo y puedo confundir. Una vez hecho esto, vamos a generar la malla con block mesh. Recuerda siempre respetar las mayúsculas y minúsculas. Hacemos el mallado, vamos a ingresar a ParaView mediante el comando parafoam para poder visualizar el mallado en este caso. Una vez abierto parafoam, le damos aquí en aplicar. Acá donde dice Surface, vamos a cambiar Surface with Edges. Y como puedes observar, tenemos un pequeño cubo. Aquí tienes que notar algo. La malla tanto frontal como la malla posterior son pequeñas cuadrículas, rejillas, unas grillas bastante finas. Sin embargo, la parte superior y los lados laterales, así como la parte inferior, son líneas horizontales. ¿Qué significa eso? Eso significa que esta simulación es en 2 dimensiones o también conocido en 2.5D. ¿Por qué motivo? Porque aquí este sería el espesor. Es un espesor un poco grande para lo que es el tamaño de la malla y solo estamos definiendo una celda. Es decir, todo esto acá sería una celda. En cambio, en la parte frontal tenemos varias pequeñas celdas. Debido a que OpenFOAM no puede trabajar solamente con un plano, como si por ejemplo otro software que hace eso es ANSYS Fluent, OpenFOAM y ANSYS FX no pueden, entonces es necesario crear un pequeño espesor. Al crear este espesor se le dice 2.5D. La simulación o los resultados van a seguir siendo en 2 dimensiones, solamente que se tiene que hacer este espesor para considerar aplicar el método numérico con el que trabaja este programa. ¿Ok? Entonces el resultado lo vas a tener que visualizar de esta forma, donde está la grilla de manera frontal. Habiendo hecho esta aclaración, cerramos ParaView y ahora vamos a escribir Reacting Foam para que inicie la simulación. Y con ello podrás observar que ha comenzado a simular, simplemente nos toca esperar hasta que llegue al tiempo final de 0.5 segundos. La simulación ha concluido bastante rápido, ha tardado exactamente 1 minuto. Una vez teniendo la simulación concluida, ingresamos nuevamente a ParaView con el comando parafoam y vamos a visualizar los resultados. Hacemos clic aquí en aplicar. Vamos a visualizar el tema de la malla con Surface with Edges para que puedas ver cuál es la zona frontal. Entonces esta sería la zona frontal. Y lo primero que vamos a hacer es un corte en la mitad para poder visualizarlo mejor y no quedarnos con esta imagen tridimensional. Para ello seleccionas acá donde dice Slice. En este caso, el cuadrado rojo marca la zona donde se hará el corte, no es el corte que yo quiero, y lo cambias aquí donde dice normal. En este caso, la normal tendría que estar, observa aquí en la parte inferior, el eje de la normal tendría que estar en Z. Entonces en Z voy a colocar el valor de 1 y donde dice 1, que sería en X, voy a colocar el valor de 0. Y con ello ya cambiamos la posición de ese cuadrado rojo. Le doy en aplicar y ya solamente tengo la vista central de ese volumen de control. Una vez hecho esto, nos dirigimos aquí donde dice presión y vamos a visualizar, por ejemplo, la velocidad. En este caso, la velocidad que estás observando es para el tiempo de 0.05 segundos. Pero yo quiero ver la velocidad final, ¿no? Entonces, tenemos que por este lado estaba ingresando el combustible a una velocidad de 0.1 segundo y por este lado estaba ingresando el aire, que viene a ser la composición de oxígeno y nitrógeno, a 0.1 metro por segundo. Es decir, están entrando a la misma velocidad, pero en sentido contrario, y acá está sucediendo la reacción química. Los productos se evacúan por la parte superior. Vamos a cambiar el color para poder visualizar esto mucho mejor. Voy a elegir Rainbow Uniform o tú puedes elegir cualquier otro. Ese sería el resultado de la velocidad. Ahora vayamos a ver el resultado de la temperatura. También podemos cambiar nuevamente con Rainbow Uniform Close
Y acá tenemos el resultado de la temperatura. Como puedes notar, está ingresando tanto el combustible como el aire a una temperatura de 293 grados Kelvin, que aproximadamente son 20 grados Celsius, y están saliendo finalmente a temperaturas variables, siendo la temperatura más alta por encima de los 2000 grados Kelvin. Ahora vayamos a ver algunos componentes de especies, por ejemplo, el combustible, que viene a ser el metano. En este caso, como es el porcentaje en masa, 1 representa 100%, es decir, que por esta zona, la zona izquierda, estaba ingresando solamente el metano, CH4. Vamos a cambiar ahora oxígeno y tenemos que por esta zona derecha estaba ingresando ¿cuánto de oxígeno? 0.23. Y nitrógeno tendría que ingresar 0.77, es decir, que por esta zona derecha estaba ingresando nitrógeno y oxígeno. Y por la zona izquierda, el metano. Ahora vayamos a ver los productos. En el caso de los productos, es totalmente variable. Una vez que esto impacta, se genera la reacción química y tenemos valores desde 0 hasta 0.14. Son valores de los cuales se está generando al interior del volumen de control. Además, tenemos para el agua, que sería en forma de vapor de agua, tenemos que los valores están variando desde 0 a 0.12. ¿Ok? No es un valor único, sino es un conjunto de valores que están cambiando en todo el dominio computacional. Bueno amigos, espero que este video les haya servido y les dé una idea de cómo se tiene que desarrollar una simulación de combustión de una reacción bastante simple en 2 dimensiones. Si tienen cualquier duda o consulta al respecto, pueden hacerlo en los comentarios. Saludos a todos.